Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad, este momento, para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente hoy continuamos con el desarrollo del seminario que yo titulé Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en la parte 9. Pero antes de comenzar con esta enseñanza, los invito a que reflexionemos y tengamos en mente este registro de la palabra de Dios correctamente dividida. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos. En el capítulo 10 leemos el versículo 26. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, en este mundo materialista, apartado de Dios, es muy común que nosotros nos preguntemos, o inclusive le preguntemos a nuestro Padre Celestial: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, compartiendo su palabra, correctamente dividida, enseñándole por medio de las Escrituras todo lo que Dios le ha revelado a la humanidad, invitándola a que se aparte del mal, a que siga sus consejos para que pueda vivir una vida poderosa, abundante y victoriosa. ¿Y qué nos encontramos? Muchas veces nos encontramos con personas desagradecidas, personas que no les interesa las cosas de Dios, que inclusive muchas veces nos tratan de fanáticos. Claro, nosotros somos los fanáticos, los que predicamos el amor de Dios y les predicamos acerca de la salvación que Dios ha hecho disponible. Nosotros somos fanáticos. Pero no les llama la atención el fanatismo de las personas que una y otra vez hacen lo malo a los ojos de Dios. Ellos no son fanáticos. Algo debe andar mal en nuestra escala de valores, ¿no es cierto? Porque nosotros muchas veces, por dar un ejemplo, en este tiempo en Argentina se levantó un grupo de gente fanáticos de Colapinto, el argentino que nuevamente vuelve a la Fórmula 1 internacional, y son fanáticos. Y nadie los ve mal que ellos sean fanáticos de Colapinto. Pero si yo estoy predicando la palabra de Dios y te estoy exhortando para que recapacites y vuelvas a la voluntad de Dios, nos menosprecian y nos tratan de fanáticos. ¿Y por qué comparto yo esta enseñanza? Para que no desmayemos. Porque esto que nos ocurre a nosotros ya le ocurrió a Pablo, y le ocurrió no solamente a Pablo, le ocurrió al Señor Jesucristo. Le ocurrió a los grandes hombres de Dios que están relatados en la palabra de Dios. ¿Y qué dice o cómo responde Dios? Mire, acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 11, y comenzando a leer en el versículo 4 dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. No importa cuántas veces nos desprecien, nos traten de fanáticos y no escuchen nuestra palabra. Solamente nosotros, como hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, a seguir predicando la palabra, a seguir sembrando, porque en definitiva el que da el crecimiento es Dios. Y en su momento el remanente escogido va a aparecer en nuestro caminar. En esta 9ª parte del seminario Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Padre destaca la acción más virtuosa de su Hijo Jesús, y no solo de Él, sino de todos aquellos que seguimos o intentamos seguir sus pisadas.
Todos reconocemos actos heroicos, rescatar a alguien del fuego, donar un órgano, arriesgar la vida por otro. Sin embargo, hay una acción que, aunque silenciosa, tiene un valor eterno: compartir la palabra de Dios correctamente dividida. ¿Y por qué es esta la acción más virtuosa? Porque cuando compartimos la palabra de Dios con otros, compartimos la fuente de la vida eterna. Los dirigimos al conocimiento de Dios y les ofrecemos la oportunidad de la salvación. En esta corta enseñanza voy a compartir 7 puntos fundamentales que nos abrirá el entendimiento y el reconocimiento a esta acción de nuestro Señor, que nos dejó la senda marcada para que nosotros que le amamos sigamos sus pisadas. Punto número 1. El anhelo de Dios es que todos se salven. Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo, capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 3, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. No solamente que Dios quiere que seamos salvos, sino que vengamos al conocimiento de la verdad. La salvación y el conocimiento de la verdad son inseparables. Pero ¿cómo podrán conocerlas si no hay quien se la enseñe? Punto número 2. La verdad no se enseña sola, hay que predicarla. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 10, y comenzando a leer en el versículo 13, dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Miren, acá hay una cadena divina. Alguien es enviado. Ese alguien predica. Las personas oyen, luego creen e invocan a Jesús, el Hijo de Dios. Finalmente se salva. Nada de esto ocurre sin el anuncio de la palabra de Dios correctamente dividida. Bueno, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que todavía no se han dado cuenta de que Dios nos encomendó a nosotros en esta administración el anunciar la palabra correctamente dividida. Entonces, muchas personas, por ignorancia, por mala enseñanza, han depositado en supuestamente líderes de iglesias y de denominaciones el trabajo o la tarea de compartir y enseñar la palabra de Dios. Y eso no es verdad. Fíjense, por favor, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, y comenzando a leer en el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aprovecho para preguntarte: ¿has creído en Jesucristo como el Señor en tu vida? ¿Has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? Bueno, en ese preciso instante, Dios te adoptó como hijo suyo. Por lo tanto, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto que ocurrió proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, lo vuelvo a repetir, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A todos los creyentes, a todos sus hijos. Esa es nuestra tarea. Cada uno de manera individual tiene que predicar a Cristo, porque Dios
se ha limitado a nosotros, a cada uno de sus hijos, a compartir y a llevar adelante el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo. Esta es la gran verdad, reconciliando consigo al mundo, gracias a la obra redentora de Jesucristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes nos encargó? A sus hijos. Porque en esta administración, cada persona que recibe la palabra de Dios, que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, en ese mismo instante, Dios lo adopta como hijo y le da el don de Espíritu Santo, el sello, las arras, las garantías de que tú eres un heredero de Dios, eres un coheredero con Cristo y que has pasado de muerte a vida. Versículo 20. Así que somos ahora mismo embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, es un llamado de atención a todos nosotros, yo incluido en un determinado momento de mi vida, que yo me hacía a un lado de este contexto. Alguien nos envió, dice, el contexto de esa cadena divina que yo compartí. Ese alguien, ¿qué hace? Comparte la palabra. Las personas oyen, ustedes me están oyendo, ustedes han aprendido mucho o poco del ministerio de la reconciliación que Dios me ha dado. Muchos han creído y muchos invocan a Jesús, el Hijo de Dios. Finalmente, cuando se cumple todo este propósito, las personas se salvan de la muerte eterna. Número 3, por favor, el privilegio de compartir lo verdadero. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4, comenzando a leer en el versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es realmente maravillosa la palabra, cómo toda la palabra de Dios va encajando línea por línea, palabra por palabra. Dios nos ha dado este tesoro, pero en vasija de barro, como un tesoro glorioso. Tenemos el conocimiento del Hijo de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, ni doctrinas humanas, ni tradiciones religiosas. Predicamos a Jesucristo, el hombre enviado por Dios, su Hijo unigénito, nacido de mujer, plenamente humano, muerto y resucitado por nosotros. Esta es la verdad de la palabra, la precisión y la exactitud de la palabra de Dios. Número 4, por favor, para tener en cuenta. No todos comparten la palabra de Dios correctamente dividida. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo nos advierte que hay muchos que presentan otro Jesús. Hoy más que nunca se habla de un Cristo diferente, uno preexistente como Dios, que ya hemos descubierto a lo largo de estos capítulos, de estas partes de este seminario, cómo Jesucristo tuvo un inicio. No fue preexistente. Uno como parte de una Trinidad que ya le hemos demostrado por medio de la palabra, que ese es un invento del ser humano que fue impuesto a espada. Uno místico, fuera del alcance humano. Nosotros hemos compartido a lo largo de todo este segmento registros bíblicos que confirman que Jesucristo fue un ser humano
totalmente dependiente de Dios. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero él nació de María, como ya lo compartí en la octava parte. 50% puso Dios, 50% puso María. Jesucristo nació igual que nosotros. En todo fue semejante a nosotros. Hubo una gran diferencia. Él jamás pecó. Pero el verdadero Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, nacido en Belén, concebido por obra del Espíritu Santo en María, un ser humano como nosotros, pero sin pecado. Punto 5. El Cristo, fundamento de nuestra fe. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento ya fue puesto, y fue puesto por Dios. Él lo dijo en reiteradas oportunidades. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, el Mesías, el unigénito de Dios. No lo cambiemos, no lo modifiquemos. Solo sobre ese fundamento puede edificarse la verdadera fe que salva. Número 6. Pablo es un modelo a imitar sobre la fidelidad a la verdad. Acompáñenme, por favor, a 2 Corintios, capítulo 4, y comenzando a leer en el versículo 1, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo no adaptó el mensaje de la palabra de Dios para agradar, no negoció la verdad, renunció a todo con tal de anunciar con fidelidad la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, como entonces, muchos manipulan la palabra, pero la virtud está en permanecer fieles, aunque implique rechazo o soledad, porque en definitiva, aunque nos quedemos solos, como entre comillas se quedó en su momento solo Jesucristo, Él no estaba solo, porque Dios estaba a su lado. Y tú, más Dios, siempre es mayoría. Lo vuelvo a repetir, tú y Dios siempre es mayoría. Número 7, por favor, la recompensa, la gloria eterna. Filipenses, por favor, capítulo 2, comenzando a leer el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nuestra carrera no será en vano si sostenemos la palabra de vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Los que recibieron la verdad de nuestros labios serán nuestra corona. Serán testigos eternos de la acción más virtuosa que hemos podido realizar en esta vida. Ustedes, todos aquellos que han recibido mi palabra, correctamente dividida, la aceptaron y la creyeron, son mi corona cuando Cristo retorne. Para ir finalizando este compartir de la acción más virtuosa de nuestro Señor y de todos los que le seguimos, les comparto esta hermosa parábola. En un acantilado azotado por tormentas se alzaba un viejo faro. Cada noche, un humilde guardián subía los peldaños y encendía la antorcha que guiaba los barcos. Un día, un joven visitante le dijo: ¿Por qué te esfuerzas tanto?
Hoy hay GPS, luces automáticas. Tu antorcha parece insignificante. El viejo sonrió y respondió: puede parecer poca cosa, pero en la oscuridad más profunda, una sola luz puede salvar una vida. No sé cuántos han llegado a puertos gracias a esta llama, pero mi deber es mantenerla encendida. Aquella noche, una tormenta inusual cortó la energía de todo el sistema moderno. Solo la antorcha del viejo faro brilló y al amanecer, varios barcos estaban a salvo en la costa. Solo la palabra de Dios que tú compartes puede ser esa luz. ¿Tienes una antorcha? Claro que sí. Dios te dio su palabra. Tienes la palabra de Dios correctamente dividida. Se te ha enseñado durante todo este tiempo. Tienes la verdad sobre Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Encenderás tu luz? ¿Apagarás tu antorcha en una noche oscura? ¿O la alzarás sabiendo que aunque parezca poco, puede salvar vidas? Comparte la palabra de Dios con la fidelidad como lo hizo nuestro amado hermano Pablo. No prediques otro Jesús, predica al verdadero Hijo de Dios. Sostén la antorcha aun cuando el mundo la menosprecie. Recuerda, la acción más virtuosa no es la más ruidosa, sino la más fiel a la verdad que salva. Que Dios te bendiga, que esta enseñanza edifique aún más tu corazón, tu entendimiento, y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.